Epístola de la interpretación o traducción anotada. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, Dios bendiga a nuestro Señor Muhammad, su profeta. Epístola de la interpretación de Al-Faqih Abu Abd Allah al-Jabali. Dios esté satisfecho de él y le complazca. La paz y la gracia de Dios sean contigo. Ante ti alabo a Dios. No hay Dios sino Él. Rezo por su profeta y pido amparo y guía en todo cometido. Has mencionado, Dios te otorgué su gracia, que leíste en algún libro, que quien razona infiriendo a partir de lo que está más abajo, asfal, en el mundo de lo que está más elevado, no encuentra sino aquello mismo que han mostrado los profetas, partiendo de lo más elevado hasta lo más bajo, y has expresado tu voluntad de verificarlo, comprobándolo con ejemplos. Sabe Dios nos conceda su ayuda, que lo primero con respecto a esto es que Dios, exaltado y alabado sea, únicamente ha dado a sus siervos intelectos, que son luz de su luz, para que puedan considerar su orden y por medio de ellos tengan conocimiento de su decreto, de modo que den testimonio de Dios según el testimonio que Él ha dado de sí mismo, del cual dan testimonio sus ángeles y quienes de entre sus criaturas están dotados de conocimiento. Tras esto, Dios, exaltado y alabado sea, dispuso todas las cosas que había creado, tanto en su cielo como en su tierra, como signos que le muestran, dado clara expresión a su condición de Señor y sus bellísimos atributos. Así pues, el universo entero es un libro cuyas letras constituyen su discurso, que leen los iluminados, que llegan a percibir con la directa visión del pensamiento verídico, según el alcance de su percepción y su capacidad de interpretar. Las miradas de sus corazones se vuelven pues a examinar las maravillas manifiestas y ocultas, que son develadas, que alcanza a ver, pero permanecen veladas para quien se distrae. Vuelve la espalda a nuestra rememoración y solo desea la vida de este mundo. Este es el alcance de su ciencia, el dominio de su pensamiento y el fin de su aspiración, pues su visión no va más allá de lo que percibe con sus ojos. Ha dicho Dios, exaltado y alabado sea: ¿acaso no han considerado el reino de los cielos y de la tierra y todo cuanto Dios ha creado? Así ha quedado claramente establecido para ti que cada cosa que ha creado es motivo de reflexión y objeto de indagación, cuyo significado, en tanto que indicación, ha de buscarse. Ha dicho también sobre sus allegados que aspiran
inspiran a comprender a quienes ha elogiado, que meditan acerca de la creación de los cielos y de la tierra, y dicen: Señor nuestro, no has creado todo esto en vano. Así es, por Dios, el pensamiento les ha hecho entender con claridad, de modo que el cielo y la tierra les han dado testimonio de lo que anunció la profecía, que Él no ha creado en vano este mundo ordenado en grados, equilibrado y armonizado con maestría, y que lo creó para la retribución. Así, tras su reconocimiento, buscan protección del fuego, diciendo en la misma aleya: glorificado seas, guárdanos del castigo del fuego. En su libro, Dios exaltado y alabado sea, advierte, estimula, reitera y solicita que se practique en la reflexión, el recuerdo y la perspicacia. Hace esto tanto poniéndolo en conexión con otras cosas como poniéndolo por separado. Empieza hablando de ello una primera vez y vuelve a tratarlo repetidamente en virtud de la importancia que tiene para el beneficio espiritual de sus siervos y la vivificación de sus corazones. Ha enviado a los profetas: las bendiciones de Dios sean con ellos, para que anuncien su mensaje a las gentes, les expongan las cosas ocultas y les muestren como prueba de ellas los signos manifiestos, de modo que puedan los hombres llegar, por la cual serán recompensados, y acerca de la cual les interrogará y les pedirán cuentas. Dios ha dicho: Él dispone la orden y distingue los signos. Tal vez así tengáis certeza del encuentro con vuestro Señor. Ha dicho también: hasta que cuando vengan diga Dios: habéis desmentido mis signos sin haberlos abarcado en vuestra ciencia. ¿Qué habéis hecho? Sino los mensajeros han anunciado el mandato de Dios. Enaltecido sea, comenzando con aquello que como atributo está primero y es superior. Así hacen referencia a Dios. Exaltada sea su faz, a sus bellísimos atributos, a como el dominio de su soberanía, a sus cielos, a su tierra, sucesivamente hasta el fin de todo ello. Él nos ha mandado interpretar todo esto y ha indicado alusivamente cómo iniciar la reflexión a partir de las aleyas que se refieren a la tierra, tales como su palabra: hombres, servid a vuestro Señor, que os ha creado a vosotros y a quienes os precedieron. Quizás así tengáis temor de Él. Os ha hecho de la tierra lecho y del cielo edificio. Ha hecho bajar agua del cielo, mediante la cual hace brotar frutos para sustentarlos. También ha dicho: hombres, temed a vuestro Señor, que os ha creado de una sola persona. Y también Dios hace que germinen el grano y el hueso de dátil. Saca el vino del muerto, y al muerto saca al vivo del muerto, y al muerto del vivo. Y también
En la tierra hay signos para los convencidos, y en vosotros mismos también. ¿Es que no veis? Así todas las criaturas y los signos del cosmos son peldaños por los que ascienden, los que dirigen, interpretando hacia los signos supremos de Dios que están en lo más alto. El que asciende necesariamente asciende desde lo que está más abajo hacia lo que está más elevado. Ascienden pues por la progresiva elevación de sus entendimientos, desde sus más bajas moradas hasta el límite que alcanzan entre los signos sublimes, los atributos de los profetas. Entonces, cuando reflexionan, emprenden y al comprender encuentran que la verdad es una, tal como ha transmitido los enviados. La paz sea con ellos, y en conformidad con el modo en que han descrito la verdad, según que Dios mismo les ha comunicado, perciben asimismo que esto el resultado de su comprensión coincide con lo que han transmitido los profetas, de modo que ambas cosas se verifican mutuamente sin que haya divergencia alguna entre ellos por lo que respecta a lo que son, pues son lo mismo. Encuentran pues que la interpretación que resulta de la reflexión da testimonio en favor de lo que anuncia la profecía, confirmando su veracidad, y que la profecía está de acuerdo con la interpretación y no difiere de ella, de modo que profecía y demostración se ayudan mutuamente. La certeza se revela resplandeciente y los corazones alcanzan así las realidades esenciales de la fe. Por esta vía que el libro indica y a la cual guía los enviados, se obtiene aquella luz que no se apaga nunca. Asimismo, se adquiere la verídica visión interior, por medio de la cual los allegados se aproximan a su Señor y, a diferencia de otros, alcanzan en este mundo y en el otro la morada excelsa. Estos contemplan lo que está oculto con la visión de sus corazones y conocen la ciencia del libro, de modo que sus corazones dan testimonio de que es la verdad. Ha dicho Dios, enaltecido sea, que quien sepa lo que Dios te ha revelado es la verdad. Sea como el ciego, será como el ciego. No se dejan amonestar los dotados de intelecto, quienes observan fielmente la alianza con Dios y no violan lo pactado, hasta donde dice, y tienen miedo de que les vaya mal al ajustar las cuentas. Luego sigue hasta concluir la azora y acaba toda la exposición con estas palabras. Los infieles dicen, tú no has sido enviado. Di, Dios basta como testigo entre yo y vosotros y los que tienen la ciencia de la Escritura. Ningún mortal llega a tener conocimiento directo de la ciencia del libro hasta que compara lo transmitido con la inferencia y verifica lo recibido de oído con la clara visión de la comprensión directa. Que Dios nos incluya a vosotros y a mí entre los que alcanzan la certeza y ven con claridad
Pues bien, en cuanto a la ejemplificación de este modo de razonamiento, que consiste en inferir partiendo de lo más bajo del mundo hasta llegar a lo más elevado, hay muchos ejemplos con aspectos diversos, todos los cuales conducen al mismo resultado. Un ejemplo, entre otros, consiste en que el observador considere una de estas tres cosas: animales, plantas o seres inanimados. Observa, por ejemplo, las plantas y ve cómo en su tronco inanimado, en el que aparentemente no hay vida, el alimento, es decir, la savia, fluye desde abajo hacia arriba, difundiéndose por las diversas partes del árbol, que son así nutridas, sin exceptuar ninguna: tronco, corteza, hojas, flores, frutos y semillas. Observa, pues, cómo esta savia asciende y se expande, y se afirma entonces lo siguiente: el agua, por su naturaleza, tiende a moverse hacia abajo. Dado que este movimiento de agua no es ascendente por naturaleza, debe haber entonces otra fuerza por cuyo efecto se modifique la naturaleza del agua y que sea su opuesto, puesto que no hay cosa alguna que por su naturaleza se mueva hacia arriba, salvo el fuego. Ha de aceptarse que hay un fuego, una combustión, que hace que el agua ascienda en contra de su movimiento natural. Observa también cómo esa savia se reparte y distribuye a partir de sus conductos y del lugar en que está almacenada, sabiendo que ni en la naturaleza del agua ni en la del fuego se dan la distribución y la difusión, de lo cual infiere la intervención de los elementos tierra y aire. Observa así que este alimento, constituido de agua simple y fuego simple, en la tierra simple y aire simple, se distribuye dando lugar a las distintas partes del árbol: el firme tronco, la flexible rama, la tierna hoja, el delicado fruto, la oculta simiente dotada de cáscara y núcleo, las flores de diversos colores, tactos, sabores y aromas. Todo ello es irrigado por una misma agua, pero hacemos que unas cosas sean mejores que otras como alimento. Se sabe que además de agua y fuego solo hay aire y tierra, y también que no hay en la naturaleza de ninguno de estos cuatro elementos división alguna, ni nada que haga que, apartándose de sus respectivas naturalezas, se transformen en estas maravillas y den lugar a cambios de tan diversa índole. Al observar el agua, el fuego, la tierra y el aire, se advierte que son opuestos que no pueden unirse entre sí por ellos mismos. Así pues, es preciso que haya algo que concilie estos opuestos, sacándolos de su estado natural de divergencia, para llevarlos a este estado de composición que es contrario a sus esencias. Asimismo, es necesario algo que distribuya esa savia entre las distintas naturalezas de esas partes, repartiéndolo y transformándolo en esas cosas variadas en los momentos oportunos. Es preciso además que quien armoniza estos contrarios en principio irreconciliables, el que conduce este alimento por las diversas direcciones y lo transforma en las distintas especies, no esté sujeto a la necesidad ni a una naturaleza limitada, como pasa
con estas cosas naturales, dado que de una sola naturaleza determinada, como pasa con estas cosas naturales, dado que de una sola naturaleza determinada únicamente pueden surgir una sola clase de cosa, con un único tipo de movimiento y un único color. La limitación de la naturaleza, que por sí misma indica indigencia y dependencia ontológica, está determinada por otra cosa distinta de ella. Así, nuestro observador considera el agua y ve que por su limitación no es compatible con este atributo de independencia incondicionada. Entonces considera sucesivamente la tierra, el fuego y el aire, y advierte que todos ellos son igualmente incompatibles con ese atributo, lo cual le obliga a trascender estas cosas por medio de la reflexión en busca de aquello que impone su testimonio de la limitación de la naturaleza, la existencia del algo distinto a ella, obligándole a que con la visión de su corazón se remonte hacia lo que se encuentra más allá del orden natural, puesto que aquello que las concilia en armonía a pesar de sus diferencias y hace posible que cambien sus naturalezas, tiene necesariamente que estar por encima de ellas, ha de abarcarlas y tiene que ser superior y más grande que ellas. De este modo, su aspiración investigadora se eleva hasta el primer cielo y dice: quizás sea este el límite de estas cuatro naturalezas, mas he aquí que sobre ese cielo hay otro, y sobre este otro más, y así sucesivamente hasta 7 cielos, que señalan las esferas gobernadas por el astro que circula en ellas, ya sea el sol, la luna u otros astros, hasta 7 esferas que se muestran a la vista. Al reflexionar sobre ellos, los astros, observa que son entidades individuales que tienen distintas formas y dimensiones, colores diferentes, partes y límites, y ve que sus movimientos están dirigidos y sujetos a leyes, de modo que no tienen autonomía, alguna para desplazarse, y no pueden desviarse de sus órbitas, en todo lo cual se asemejan pues a lo observado con relación a las plantas de la tierra, con las que empezó el proceso de deducción. Comprueba así que a pesar de su elevación, estos astros son tan dependientes y están tan sujetos a la composición elemental y a las necesidades como aquello que, al igual que las plantas, se encuentra por debajo de ellos. Así, el testimonio de la naturaleza muestra que quien la gobierna y rige las esferas está necesariamente por encima de todo ello y lo abarca. De este modo, cuando explora lo que está más abajo en el mundo, buscando una indicación de lo que está por encima de ello, encuentra en lo más bajo una quinta cosa que es más noble y elevada que los 4 elementos. Se trata del espíritu animal, es decir, animado, capaz de actuar con autonomía, que está dotado de oído, vista, movimiento y comprensión propios,
Dice entonces, esta noble alma espiritual de la cual, según observo, todas las otras cosas inferiores a ella, tanto en capacidad de comprender como en autonomía dependen, es necesariamente la que circunda el cuerpo de este mundo por encima del séptimo cielo, sustentándolo con su movimiento del mismo modo que sustenta este cuerpo animal. Hace que se mueva y lo anima tanto interior como exteriormente. Y dice también, esta es una esfera circundante abarcadora, la esfera del alma, el mundo del alma. Encuentra así el lugar del escabel, el lugar del espíritu que permanece alzado, manifiesto y para la percepción natural sensible, circundando por encima del séptimo cielo las esferas que están por debajo. Advierte entonces que es inconcebible que estos 7 cielos, con su peso y dada la enormidad de sus dimensiones, se sustenten y muevan por sí mismos, y es igualmente inconcebible que el sustentador que los mueve no sea superior a ellos en comprensibilidad, extensión y elevación. Es asimismo imposible, según el testimonio de los corazones, que esta alma inmensa y supremo espíritu comprensivo esté por debajo de estas cosas terrenales inanimadas. Ha dicho Dios, exaltado y alabado sea. Luego vuelve a mirar por segunda vez y tu mirada se dará vuelta. Así pues, el observador vuelve a mirar, es decir, a considerar la cuestión, y ve que esta alma espiritual, que es más noble que estas 4 fuerzas naturales, está necesariamente ligada a lo mismo que estas naturalezas combinadas, que son partes constitutivas de la corporeidad del animal, y ve que está dividida, confinada a límites que no puede rebasar, restringida por un confín que no puede superar, constreñida por las bridas del sometimiento, la servidumbre y la sumisión, y marcada por el signo de la incapacidad. Se le ha conferido determinado poder que no puede exceder, pues, con relación a lo que está más allá de él, no tiene capacidad alguna. Debido a esta limitación, las carencias y dificultades la asaltan sin que pueda preverlo y evitarlo, de modo que está sujeta al sueño, la debilidad, el dolor, la fatiga, la alegría y la tristeza, y junto con ello le afectan también los cambios debidos al crecimiento y al paso de las edades, y sufre además el defecto y el exceso de la escasez y la abundancia, y todas las otras señales que revelan su condición de sometimiento y servidumbre. Ya que esto ocurre necesariamente a esta alma separada del alma suprema, lo mismo ha de aplicarse igualmente al alma suprema original, puesto que cuanto sucede a una parte de la cosa sucede también al origen de la cosa por una misma ley necesaria. Por tanto, el alma suprema está sujeta a la sumisión, la dependencia y la incapacidad, como todo lo que está por debajo de ella. Asimismo, está necesariamente sujeta a la restricción del fin y el límite, de modo que lo limitado
la condiciona y reduce a sus límites. Así el observador advierte que esta alma, con su aparente autonomía, está gobernada por la brida de la que no puede librarse, a pesar de que supera en capacidad de acción a todo aquello que no ha sido favorecido con su grado de relativa independencia. Se han establecido unos límites para su autonomía. Cuando los alcanza, comprueba su incapacidad para rebasarlos y se vuelve rendida, reconociendo su limitación. Ve entonces que sus pensamientos e intenciones proceden de otro y se da cuenta de que las huellas de sujeción y dependencia que le afectan acaban en ella. Se sabe así que por encima de ella hay algo distinto a ella y se aspira entonces a encontrar una huella de ese otro superior en lo que es inferior, por la cual se pueda llegar a él y probar su existencia. Así se encuentra a esta alma cuya esencia es el movimiento y la sumisión al intelecto por el cual está gobernada. Se aprecia que esta alma sustenta el movimiento y la vida, pero no está dotada de intelecto, de modo que en realidad, a pesar de que tenga movimiento y vida, carece de libre albedrío y verdadera libertad de acción. Se sabe entonces que el alma y el intelecto son realidades vinculadas que guardan una relación de correspondencia, que el movimiento y la vida son parte de la esencia del alma y que el intelecto que está instalado en ella por arriba la domina, la dirige, controla sus movimientos, determina su voluntad y la conduce según su propia elección, sin que en ello intervenga la elección del alma. Es preciso, por tanto, que el intelecto sea superior, más elevado y más noble que ella. Es preciso que haya, como exige la percepción natural, una fuerza que, abarcando el alma suprema y guardando con ella una relación de correspondencia, sea más elevada que ella y más noble por lo que respecta a su poder para gobernar y regular el equilibrio tanto en ella como en el mundo sustentado por ella. De esa fuerza procede toda comprensión, todo saber, todas las visiones interiores y toda la demostración. Al considerar esto, los observadores han dicho: esto es la esfera del intelecto, el mundo del intelecto. Encontraron así el lugar del trono donde se hallan los sublimes decretos y la voluntad suprema. Gloria pues, oh Dios, Señor del trono inmenso. Tras este análisis, el investigador concluye que el intelecto corresponde a esta alma animal y está confinado con ella a sus mismos límites y bridas, de modo que, a pesar de su nobleza y su distinción, se detiene en un límite más allá del cual no tiene poder alguno. Sucede así que junto con el alma se desarrolla, creciendo o decreciendo, volviéndose más puro o más impuro. He aquí que las dificultades le acosan y las sugestiones le acometen desde fuera de su esencia, sin que sepa de dónde proceden. Así se manifiestan en él
con claridad todos los signos que revelan impotencia, sumisión y dependencia, de modo que por encima de él tiene que haber alguien que lo gobierne, que le haya conferido determinada capacidad, fijando su fin y su límite, y haya establecido para él el bien y el mal, ideas y accidentes, de un modo que desconoce. De todo ello se deduce necesariamente que por encima de él hay un rey que tiene soberanía sobre él y sobre todo cuanto hay por debajo de él. Ha dado que todo lo que está por debajo es inferior a él. Luego, considerando a este Rey Supremo, se dice: ¿acaso estás limitado también, así como todo lo que está por debajo de él es algo limitado, que se conoce por sus límites en correspondencia con el intelecto? Así como el intelecto se corresponde con el alma, o ésta se corresponde con el cuerpo. No, sino que por el contrario, quienes han tenido conocimiento de él solo lo han encontrado gracias a sus huellas y a sus aleyas, las cuales se revelan al intelecto y a lo que está por debajo de él por medio de su descenso, tal que ellas nada no han encontrado que tal que de ellas nada queda retenido. No han encontrado que este Rey soberano esté en contacto con otra cosa alguna, pues no hay nada por encima del intelecto que esté en contacto con el intelecto o guarde correspondencia con él, según el común sentido natural, dado que el Altísimo Supremo trasciende el contacto y cualquier correspondencia con lo limitado. Asimismo, trasciende la semejanza de lo limitado y el modelo o prototipo de lo limitado. Es preciso, por consiguiente, que su capacidad de abarcar supere cualquier otra capacidad y que su elevación supere toda elevación. Pero ello está necesariamente más allá de las facultades representativas, es decir, de todo concepto o imaginación, ya que estas son facultades intelectuales que representan las cosas, siguiendo el modelo de los ejemplares eternos prototípicos. Por consiguiente, los intelectos son limitados y es imposible que lo limitado contenga o abarque aquello que por definición supera, abarca, trasciende y contiene lo limitado. Así concuerdan lo afirmado y la verdad sin divergencia. De ello se sigue necesariamente que el Altísimo no tiene ningún modelo ni representación posible, ni límite, ni principio, ni partes, ni fin alguno, pues no cabe defecto alguno en su unicidad y su sublimidad. Establecido sea el Rey Supremo que está por encima de todo género, por lo que respecta a las demostraciones que remiten a él y las huellas que han dejado en su criatura, en el ser, es decir, en el ser humano, las cuales dan testimonio de su señorío. En la percepción del intelecto se establece que él es necesariamente por sí mismo y que no tiene
tiene prototipo o género alguno. El análisis que resulta de investigación racional da testimonio de que no existe cosa alguna en el universo que subsista por sí misma, sino que todo es por otro, y aclara que si ese otro fuera como las cosas que no subsisten por sí mismas, tampoco podría entonces subsistir por sí mismo. De toda investigación y desde cualquier perspectiva que de toda investigación y desde cualquier perspectiva se sigue que la cosa necesariamente requiere, lo cual resulta ineludible e indudable para quien está dotado de inteligencia, la existencia de un Señor que sea Rey, primero, Creador y de este universo, de quien pueda decirse que no hay cosa alguna semejante y que nada de cuanto ha creado se parece a Él, que es claramente diferente de todo lo que ha creado, tanto en esencia como en condición, pero está presente con todas las cosas en cada tiempo, en el conocimiento y en la manifestación, pues todas las cosas tienen necesidad de Él, ya que cada huella de actividad y composición depende de otra que la sustenta, y así lo inferior depende de lo que está por encima, hasta llegar sucesivamente grado a grado hasta lo más alto, que es la realidad suprema. Así comprendes que la diferenciación de cada cosa, su cambio y su composición son un efecto de algo distinto que no proviene de la esencia de la cosa, y buscas su causa más allá del intelecto, en aquello que está por encima de él, así como habías entendido la necesidad ontológica que de él tiene cuanto está por debajo de él. Por fin encuentras y reconoces a tu Señor, a tu Creador. Has llegado a su encuentro por ti mismo. Lo has contemplado con tu propia visión interior y has alcanzado la plaza de su proximidad, ascendiendo por el camino que hacia Él se había abierto para ti. Él te ha mostrado que todo su reino soberano está controlado por sus riendas, confinado en su cerco, ordenado en grados por su decreto y dirigido por su gobierno, de modo que se mantiene en sus límites, sujeto a su voluntad y su deseo. No hay en su reino otro gobernador que Él, y no hay cosa alguna que pueda realizar algo en él si no es con su permiso. Glorificado sea pues el uno, el Creador, el que todo lo abarca, el que hace que subsista cuanto ha creado e impide que cesen los cielos y la tierra, el que hace que lo que quiere libremente enaltecido sea por encima de todas las cosas. Lo que precede es un ejemplo de demostración que procede por inferencia. De esto han tratado, dedicándose a ello en profundidad, los llamados filósofos, quienes, debido a que no tenían una recta intención, no lo han entendido correctamente y se han apartado de ello, perdiéndose en futilidades en las que no hay luz alguna. Así únicamente pudieron ver el origen de todo ello como algo que habían oído mencionar vagamente, o cuya
traza habían encontrado como transmisión de la profecía de Abraham. Dios le bendiga y salve, acerca de la interpretación de las criaturas del reino soberano, en tanto que indicación y prueba de su creador. En vano intentaron seguir esa vía sin la adecuada intención, y debido a ello se equivocaron desviándose de ella. Vinieron los profetas, las bendiciones de Dios sean con ellos, y dijeron: ciertamente vuestro Señor, que os ha creado a vosotros y a quienes os precedieron, es uno, es verdad, no tiene asociado, no hay cosa alguna semejante a él, está por encima de todas las cosas, todo lo abarca, es inconmensurable, de modo que ningún límite puede contenerlo, y la percepción no alcanza a percibirlo, debido a que no tiene ni límite ni fin alguno, ya que él es el primero, anterior a todo cuanto tiene límite y fin, y todo lo que está por debajo de él es contingente y limitado, por lo cual se distingue de él. Lo primero que creó fue el trono y el agua, y sobre el trono escribió todas sus determinaciones y decretos y cuanto su voluntad dispuso. No hay en todo el cosmos otra voluntad que la suya, y no hay cosa alguna que sea sin su permiso. Su trono abarca todas las cosas, está elevado por encima de ellas y las dirige. Por debajo del trono está su escabel, que contiene los cielos y la tierra. Él los preserva y los sustenta a ambos sin fatiga ni esfuerzo. Él se asienta efectivamente sobre el trono, y a la vez, a pesar de su elevación y su santa sublimidad, está más próximo a cada cosa que las cosas mismas. Él ha creado estos 7 cielos bajo su trono en 6 días, y ha puesto en ellos una lámpara, una luna luminosa y astros que circulan en las esferas, sometidos al decreto que les corresponde según una medida establecida, de modo que ninguno de ellos se adelanta con relación al otro. Él ha creado todas las parejas a partir de lo que brota en la tierra, a partir de ellos mismos y a partir de lo que no conocen. Asimismo, han dicho que Él ha dispuesto la creación de todas las cosas en sus cielos y en su tierra como signos que lo significan, dando testimonio de su señorío, su inmensidad, su sabiduría, su justicia, su misericordia y todos sus bellísimos nombres. Así, quien contempla, reflexionando e interpreta deductivamente, volviéndose hacia su Señor, verá todo esto en sí mismo y en todas las cosas que hay en este mundo juntamente, y verá que todas las cosas tienen necesidad de Él y de lo que procede de Él, que es su sustentador y su soporte, ya que si no fuera por Él, perecerían, se desvanecerían y serían aniquiladas. Tras esto han referido, han seguido, han difundido y han esclarecido cuanto de los restantes nombres y atributos de Dios está conectado al proceso de interpretación, como está conectado con aquello que lo precede. Los signos han dado testimonio
de todo ello, y así lo han expresado, de modo que unos dan testimonio de otros. El primero remite al último y el último al primero. Lo oculto se apoya en lo aparente y lo aparente en lo oculto. Cuanto más observa el intérprete, más ve y comprende, y cuanto más ve y comprende, más verifica y más aumentan su conformidad, su certeza y su perspicacia. El mensaje de la profecía que ha venido descendiendo desde el trono hacia la tierra concuerda plenamente con el proceso y el resultado de la interpretación, que procede en sentido inverso y remontándose desde la tierra hacia el trono, sin que haya diferencia alguna entre ambos. Ningún comunicado viene de Dios para esclarecer algo sin que haya en el mundo un signo que remita a ese comunicado y se corresponda con él. Y a la inversa, no hay signo en el mundo que remita a un comunicado que la profecía no haya mostrado y anunciado, ya sea en síntesis o en modo distintivo. Dado que la demostración concuerda con la revelación y que el comunicado profético y su infalible huella se verifican mutuamente, el intelecto se halla obligado a reconocer necesariamente que la profecía lo abarca, lo comprende y es superior a él. Así, si busca apoyarse en otra cosa y abandona su preservado dominio, pierde totalmente su protección, y entonces, debido a su desvinculación de la proximidad y el amparo divinos, no puede hallar otro refugio que el más bajo fuego. Pero si se apoya firmemente en ella y asciende por sus cabos, entonces se aproxima a Dios, el auxiliador, a quien ha de rogar que le otorgue el añadido apoyo de su tutela y amistad, de modo que pueda alzarse sobre los dos pies y así acceder a la protectora proximidad de Dios. Enaltecido sea, en cuyo seno alberga Dios a sus allegados, quienes han buscado su amparo con el deseo de conocerlo. Sus alas altas y sublimes aspiraciones giman, que se mantienen en la esperanza del pacto establecido con ellos por la promesa verdadera recompensa que se les hizo, los elevan hasta la preservada proximidad de su Señor. Por el contrario, qué adversidad para los negligentes, cuyos ojos estaban cubiertos con respecto a mi recuerdo. Ese es el favor de Dios, que da a quien Él quiere. Dios es el dueño del favor inmenso. Aquí concluye la epístola de la interpretación. Alabado sea Dios, que concede su gracia, y sean sus bendiciones con Muhammad y los suyos. Fin de este ensayo explicado.